Fausto Rosario Adames. Gracias. Elizabeth Mateo. Ellos y ustedes hoy han sido convocados aquí por el afecto profesional, biológico, social, por la admiración y el reconocimiento que tenemos hacia una persona que vamos a llamar dentro de un momento. Él nos presenta hoy el libro Los movimientos sociales dominicanos en el siglo XXI. Invitamos inmediatamente al autor Julio César Valentín. Con el agradecimiento de cada uno de ustedes, señoras y señores, permítanme ahora hacer una presentación y una salutación a quienes hoy presiden esta actividad, que está encabezada por el autor de la obra que ponemos a circular en esta noche, Julio César Valentín. Está acompañado de destacados profesionales, activistas, comunicadores, que hoy nos van a deleitar también con su participación. Él es director de la Escuela de Sociología, actual director, don Leopoldo Artiles. Comunicador, Fausto Rosario Adames. Elizabeth Mateo. Ustedes saben, señoras, señores, que es muy importante la presencia de todos ustedes en esta noche. Por razones obvias, no los podemos mencionar a todos, aunque nos encantaría hacerlo, porque es un encuentro de amigos, de profesionales. Pero vamos a destacar la presencia en esta actividad de quien es el presidente del Senado, y en él vamos a saludar a los senadores que nos acompañan. Gracias por su asistencia, señor presidente, don Eduardo Estrella. Señor ministro de Industria, Comercio y MIPIMES de la República Dominicana, don Ito Bisonó. Señor ministro de la Juventud de la República Dominicana, Rafael Félix García. El Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología de la República Dominicana, su señor ministro Franklin García Fermín, está aquí representado por el señor ministro, viceministro de Ciencia y Tecnología, doctor Genaro Rodríguez. La Biblioteca Nacional está aquí representada por su señor director Rafael Peralta Romero. Y precisamente a su lado el pasado director, Diomedes Núñez Polanco. Y ellos dos tienen el honor de estar con un comunicador en el centro. Sí. Periodista, Carlos Julio Félix. Señores, vamos a ir mencionando poco a poco entre set y set a las personalidades que nos acompañan, porque muchos estarán pensando, pero aquí está esta personalidad que hay que mencionarla. Sí, las vamos a mencionar. Nos vamos a ayudar a hacerlo, pero por ahora vamos a iniciar el panel y vamos a ofrecer algunos datos de nuestros panelistas, que es importante que ustedes los conocen, pero hay datos que quizás no sepan. Este panel tiene un moderador conductor, que él es Fausto Rosario Adames, periodista egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Tiene varios libros publicados, Abriendo los caminos para la comunicación del pueblo, Las bocinas, una forma viable de comunicación, Santo Domingo, Encrucijada de la Iglesia y Droga y Política en República Dominicana,
El reinado de Vincho Castillo, entre otros. Ha trabajado para las revistas Rumbo, Gaceta Judicial, ha sido periodista e investigador de los diarios El Siglo, Hoy, El Caribe y comentarista entrevistador del telediario 1+1. Participación Ciudadana, fundador y director del diario Clave Digital y del semanario Clave. En el 2011 fundó el diario digital Acento y en agosto del 2016 fundó el canal de televisión Acento TV. Ha sido reconocido con los premios periodísticos Caunabo de Oro y Fundación Corripio. Él es Fausto Rosario Adames, quien nos tiene unas palabras de entrada e inmediatamente después presentamos a los demás panelistas. Muchas gracias, buenas noches. Me da muchísimo gusto estar aquí y acompañar a Julio César Valentín en este acto de puesta en circulación de su libro Los movimientos sociales dominicanos en el siglo XXI. En primer lugar, corresponde felicitar a Julio César Valentín por este excelente estudio sobre los movimientos sociales dominicanos en el presente siglo. Un estudio que desde mi punto de vista es muy necesario, propio de un intelectual de las ciencias sociales, para comprender mejor la sociedad del presente con todos los contextos que implica esta época de la globalización y de la revolución tecnológica. Sin embargo, este estudio realizado por un político intelectual que ha comprendido la urgencia de explicarse desde la práctica política y el ejercicio del poder la naturaleza compleja y cambiante de los movimientos sociales en República Dominicana. El esfuerzo teórico del autor es notable al recoger todos los estudios previos que han llegado a mano del mundo académico y de las ciencias sociales. Todas las referencias están contenidas en las notas del documento, pero también han sido destacadas por la presentación del apreciado y querido profesor Leopoldo Altiles Gil. La investigación, decimos que es exhaustiva, con detalles y aproximaciones a este fenómeno que no habían sido debatidos en el pasado, tal vez por la juventud y lozanía del fenómeno. Por ejemplo, el tema de las redes sociales y sus efectos en la movilización de ciudadanos de todas las capas sociales y de los más variados contextos ideológicos y políticos que motivan estos movimientos, dirigidos a la obtención de reivindicaciones o a la rectificación de decisiones y que confluyen en lo que socialmente la sociedad civil define como la buena gobernanza. Estamos ante un fenómeno que algunos han llamado de ciudadanización de la política, de diversificación del ejercicio del poder, de democratización de las decisiones y que tiende a incorporar sectores generalmente indiferentes, a potenciar la indignación y a facilitar instrumentos más eficientes de demandar transparencia, equidad, justicia, eficacia y dignidad en todos los aspectos de la vida pública e institucional de nuestro país. Son muchos los movimientos sociales incluidos en este compendio, incluyendo los que, finalizando el pasado siglo, fueron incorporados al presente siglo y que han ido adquiriendo más poder y mayor comprensión, como son el tema del medio ambiente y la protección de los recursos naturales. En todos estos movimientos, y hacemos una lista de ellos, el ROCAS, las áreas protegidas con su ley, el Santo Domingo Somos Todos, el rechazo de la isla artificial, el rechazo a la cementera de Gonzalo, la explotación de Loma Miranda para el ferroníquel de Falcondo, la demanda del 4% del Producto Interno Bruto para el sector educativo preuniversitario y Marcha Verde contra la corrupción y contra la impunidad.
todos estos movimientos tienen como coincidencia, porque tienen como protagonistas a jóvenes indignados, a un sector femenino cada vez más vibrante, a nuevas formas de comunicarse, no solo en el uso de las redes sociales, sino también de dispositivos novedosos, lenguaje inclusivo y también respetuoso, incluyendo nuevos vocablos y con un abaratamiento extraordinario de los costos y reducción de los riesgos tradicionales de las antiguas formas de protestas. Aunque estos datos están incluidos en la descripción que hace Julio César Valentín del fenómeno de las protestas, entiendo que requieren más profundidad en el análisis y hasta cierto punto hay que hacer una parte del significado de las nuevas formas de comunicar a estos movimientos que trabajan las redes sociales y que movilizan cientos y miles de personas, como ya hemos visto en cada una de estos movimientos. Esto implica que los movimientos sociales nuevos rechazan los medios de comunicación tradicionales. No solo los rechazan para la divulgación de sus actividades y para justificar las mismas, sino lo rechazan en el trabajo de atraer adeptos a sus causas. También es un rechazo conceptual a esos medios tradicionales porque forman parte de un viejo modelo corrupto, manejado ideológica y políticamente, atado a intereses que maltratan ideológica y políticamente las protestas y las demandas sociales, y porque en esa lucha también implican, o ellos implican, en un rechazo a los modelos tradicionales de comunicación. Lo tradicional ha sido, en la práctica de los movimientos sociales, servirse de los medios de comunicación, llegar hasta ellos, conquistarlos, acudir, digamos, con complacencia, a satisfacer lo que los medios piden. En este caso, los movimientos sociales, lo que han logrado y lo que han conseguido, ignorando a los medios tradicionales, es que los medios tradicionales vengan a los movimientos sociales, traten de descubrirlo, de describirlos y dar una versión sobre la nueva naturaleza de esos movimientos. Ahora, el rechazo a los medios tradicionales implica dejar a un lado algunos de los riesgos, la satanización, por ejemplo, y hacer la comunicación con instrumentos propios, por las vías más discretas posible, que se tiene a mano, sin correr el riesgo de la vigilancia de los organismos de inteligencia del Estado o de la represión, y sin depender de la aprobación de los estamentos de poder que eran antes y son menos ahora los medios de comunicación tradicionales. En un reciente estudio de las comunicaciones en el país, cuando se preguntó por cuál vía de comunicación, por cuál medio las personas se informan en República Dominicana, los datos, resultados y reiterados fueron los siguientes. Utilizando periódicos impresos tradicionales, apenas el 2.24%. Utilizando la radio, el 3.57%. Utilizando la televisión, el 19.59%. Utilizando los periódicos y los noticieros en Internet, el 8.3%. Y utilizando las redes sociales, el 65.31%. De esta manera, Julio César Valentín ha abierto con este estudio y con este documento sobre los movimientos sociales en República Dominicana una puerta para un análisis mucho más profundo del fenómeno de las redes sociales y los movimientos sociales en República Dominicana. Yo creo que es una tarea pendiente
que va a corresponder también a Julio César Valentín hacerla y combinarse con periodistas y con gente de los movimientos sociales, que ya lo hizo porque en realidad acudió a los esfuerzos y a los trabajos y los testimonios del liderazgo de los movimientos sociales para poder escribir esta historia que está contenida en este libro. Nosotros sostenemos que este fenómeno de la comunicación social de la modernidad involucra muchas veces y en forma adictiva a los más jóvenes, a todas las generaciones que se han definido como del ciberespacio, pero también involucra a personas adultas, a los de la tercera edad, a los urbanos y a los rurales, a los hombres y a las mujeres, a los ricos y a los pobres, a los blancos y a los mulatos, a los de izquierda y a los de derecha, a los creyentes y a los ateos. Para todas estas redes están ofreciendo de alguna manera respuestas satisfactorias, porque estos grupos todos recurren a las redes, como hemos visto en las estadísticas que estamos ofreciendo. Hay matices, por supuesto, en todo esto y hay que relativizar algunos de los datos. Las redes se nutren fundamentalmente del contenido de los medios de comunicación, muchos de los medios tradicionales. No puedo concluir, por supuesto, este comentario sin observar que todos los movimientos sociales estudiados, de todos ellos en este documento, el de mayor impacto, el de mayor consistencia, el de más poder de convocatoria y el de mayor resultado fue la Marcha Verde. El autor lo destaca porque se trata de un movimiento superdemocrático, con un liderazgo de alternancia en su propia coordinación y con repercusiones en todo el territorio nacional, que realizó además grandes manifestaciones en Santo Domingo, en Santiago, en las regiones sur y en el este, y tuvo una gran manifestación final en la capital que terminó incidiendo en los resultados electorales de las elecciones municipales del 15 de marzo y en las elecciones presidenciales del 5 de julio del año 2020. Ese es también, desde nuestro punto de vista, un fenómeno que debe ser estudiado con más profundidad para sacar lecciones políticas profundas y de mayor trascendencia de las aquí planteadas solamente como aproximaciones, porque los partidos políticos fueron sujetos importantes en esas movilizaciones que se produjeron, pero al mismo tiempo fueron víctimas también por el tema de la naturaleza despolitizada, digamos, del movimiento. Nuevamente felicito a Julio César Valentín por este valiosísimo esfuerzo respecto de los movimientos sociales en República Dominicana, que debe dar pie a muchos otros estudios y análisis y a una valoración de mucho más respeto, consideración de estos movimientos, porque por su alternancia, por sus características, tienen una capacidad de penetración y de convencimiento y de atracción de los votantes y de los ciudadanos que, entiendo, ha sido lamentablemente despreciado por el sistema político. Muchas gracias. Francia. Muchas gracias, Fausto Rosario Adames. Como les prometimos, señoras y señores, que vamos a continuar con las salutaciones, pero no se preocupen, que vamos a hacerlo rápido y no son tantas. Muchísimas gracias al alcalde de La Vega, que es presidente de la Federación Dominicana de Municipios, don Kelvin Cruz, que está entre nosotros. Recuerden que les decimos que los aplausos son libres. Ni se los pedimos ni los rechazamos. Si sienten un aplauso, libertad para hacerlo. Muchísimas gracias también, Servio Tulio Castaños, Finjus, aquí presente. Señor senador Franklin Rodríguez San Cristóbal, dice presente. Julio César. Don Radames Camacho, diputado. Víctor Manuel Bisonó, gracias por su presencia. Muchísimas gracias. Tenemos a Juan Julio Comprés. Él es vocero del PLD. Gracias, está aquí.
Elías Báez del PRM, aunque es diputado también. Señores alcaldes, diputados, senadores, qué bueno que están entre nosotros. Vamos a continuar con algunas informaciones de nuestros panelistas. Tenemos a la dama que acompaña a estos caballeros, ella es Elizabeth Mateo Pérez. Es actual secretaria nacional de comunicaciones del Partido Revolucionario Moderno, miembro de la Comisión Política y de la Comisión Nacional de Estrategia de esa organización política, directora de comunicaciones de la Alcaldía del Distrito Nacional, abogada, política y comunicadora, egresada de la carrera de Derecho de la Universidad Iberoamericana, magna cum laude. Elizabeth ha estudiado periodismo, ha estudiado dentro y fuera del país, reconocidísima entre los medios sociales. Y está aquí hoy, señoras y señores, como panelistas. Vamos a presentar a continuación a quien es el prologuista de la obra. El sociólogo Leopoldo Artiles Gil es el actual director de la Escuela de Sociología, Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de esta institución académica. Obtuvo el título de sociólogo en la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña, maestría en Ciencias Sociales en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, y doctorado en la Universidad de Minnesota. Es profesor de la Escuela de Sociología de la UAS y en el ámbito gubernamental laboró como especialista sectorial en el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo hasta este 2022. En los aspectos investigativos ha trabajado en el campo de sociología política, la ideología del discurso político de grupos corporativos de los movimientos sociales. Tiene estudios sobre desarrollo humano, descentralización, participación social, seguridad ciudadana, confianza institucional y democracia. Leopoldo Artiles, director de la Escuela de Sociología, está entre los panelistas. Continuamos, don Fausto Rosario Adames, el escenario es suyo. Bien, vamos a dar la palabra inmediatamente a Elizabeth Mateo, que es la persona responsable de hacer un comentario, sobre todo desde el punto de vista de estos movimientos sociales, porque ella estuvo muy involucrada en cada uno de estos movimientos. Surgió, se incorporó incluso a la política formal desde estos movimientos. De modo que es una experiencia muy valiosa. Adelante, Elizabeth. Bueno, gracias, Fausto. Gracias a todos ustedes, Julio César. La verdad es que es un privilegio estar aquí. Es un privilegio también haber participado en el libro. Cuando Julio César me llamó, vi inmediatamente que era un gran aporte al país, porque todas esas luchas sociales que hemos desarrollado durante los años, si no se documentan, no quedan para las próximas generaciones, que también quieren y tienen el deseo de que el país y el mundo sea cada vez mejor. Lo vemos en los jóvenes a nivel mundial. Vemos cómo hay una juventud que se está levantando y yo fui parte de eso y sigo siendo parte. La verdad es que es un enorme reto, una gran responsabilidad, porque aquí veo muchos compañeros y compañeras de lucha que estuvimos codo a codo plasmando cada una de nuestras ideas, llevando a cabo cada una de estas luchas y estos movimientos. Veo a Milicen, por allá veo a Olaya, veo a Bartolomé y a Giovanni. La verdad es que dejar de mencionarlos, pues no puedo. Y quisiera mencionar también dos personas que sé que les hubiese encantado estar aquí y lamentablemente partieron físicamente, pero que fueron parte fundamental de toda esta construcción ideológica y política. A Diomedes Mercedes, nuestro querido compañero, y a Francisco Santos, del Movimiento de las Comunidades Unidas, del MSQ. Dos grandes maestros que sé que también formaron parte de la construcción y de la parte de la academia, y este libro les hubiese encantado, lo sé. Así que tenía que mencionarlos, y un saludo a nuestra querida compañera también, María Teresa Cabrera, que iba a estar con nosotros en el día de hoy por razones pues personales, no ha podido estar, pero sé que también está presente con nosotros hoy.
en esta puesta en circulación. Miren, los grandes sueños se construyen en colectivo y esa es la enseñanza mayor que todos nosotros que pasamos por ahí nos hemos llevado. Empezamos cada uno con ideas, con ilusiones, pero nos fuimos dando cuenta en el camino, y hablo desde mi experiencia, que teníamos que deponer algunas quizá de esas ideas para crear y construir un sueño en colectivo. Y así fueron naciendo cada una de estas luchas. Deponer los egos, deponer quizá algunas de las preconcepciones que teníamos y lograr una meta en común. Hablo desde esta parte porque muchas veces hay cosas sobre las cuales no nos vamos a poner de acuerdo en una lucha social, pero hay uno o dos temas centrales en los que todos estamos de acuerdo y así nacieron muchas de las luchas. La Marcha Verde, el 4%, por ejemplo, dijimos 4% mayor inversión. Sabíamos que en el tema de la calidad habían algunas diferencias de opiniones sobre qué tipo, cómo lo íbamos a hacer, pero eso iba a ser una discusión más adelante y así fue. Entonces pienso que el primer paso que dimos fue ese, ponernos de acuerdo en los temas colectivos que sabíamos que no esperaban más. Pero además, fuimos cambiando una mentalidad de lucha que no permitía quizá que más personas se involucraran en un reclamo que era justo, pero que les daba miedo involucrarse porque tradicionalmente la lucha social tenía componentes violentos y tenía componentes de tumulto, como le dice María Teresa, tenía componentes, de quemar gomas. Entonces, nosotros fuimos pasando en este siglo de una forma de lucha violenta a una forma de lucha pacífica. Y yo creo que los movimientos sociales de hace 10, 15 años que empezaron esa transición hacia la resistencia pacífica, que es un método de lucha, cambiaron una conciencia colectiva y permitieron que una clase media, por ejemplo, que generalmente no formaba parte de las luchas populares por un factor de miedo también y de desacuerdo con el método, pues pudieran empezar a formar parte de las luchas populares también. Quiero acotar eso, que es uno de los comentarios que hicimos en el libro, y permitió también que muchos jóvenes que tradicionalmente no se involucraban en los movimientos sociales formaran inclusive organizaciones juveniles y se constituyeran nuevos liderazgos. Ahí podemos mencionar de los últimos años la otra feria, la revuelta, la multitud. Estoy harto, pero creo en mi país. Podemos mencionar a Juventud Caribe. Es decir, muchas iniciativas que fueron naciendo de ese pensamiento colectivo. Pero también el uso estratégico, creo que fue el uso estratégico del litigio, o lo que llamamos litigio estratégico de derechos humanos, fue un componente nuevo que a raíz de que jóvenes profesionales se sumergieron en estas luchas sociales, pues trajeron esos componentes de la utilización de los medios de comunicación, de las redes sociales y del litigio estratégico de derechos humanos como nuevos componentes de la lucha pacífica y la utilización de la simbología, o sea, de los símbolos para lograr no muchas veces concentraciones de masa, sino para lograr que el mensaje llegara. Así ustedes vieron una sombrilla amarilla con un 4, que recuerdo un momento que Ico Abreu dijo, pero vamos a pintarle el 4 a la sombrilla, y se lo pintó con un aerosol. Y así nacen ideas cuando tú tienes no una jerarquía dentro del movimiento, sino cuando hay horizontalidad en la expresión de las ideas. Y creo que fundamentalmente ahí pudimos ver cómo de un pensamiento colectivo y de la suma de los talentos de las personas que estaban ahí o que estuvimos allí, pues fueron surgiendo las ideas.
el litigio estratégico de derechos humanos nos permitió demostrarle a la gente que se sumaba al movimiento que había una forma de obtener victorias y victorias inmediatas sin el uso de la fuerza, porque muchas veces la gente se va desesperando, se va frustrando cuando no se logran los objetivos. Pero si podemos demostrar que estos métodos funcionan, entonces los que utilizaban la violencia empiezan a decir, mira, pero nosotros tenemos muchos años luchando aquí, pero a través de este método hemos conseguido más. Así nació también la iniciativa de entregarle flores, rosas, a la Policía Nacional cuando tradicionalmente nos atacaban. Les entregamos rosas, encendemos velas. Los medios de comunicación fueron unos aliados fundamentales también, hay que decirlo, porque nos abrieron puertas. Fausto, tú lo sabes que tú también nos abriste muchas, para expresarnos. Entonces, esa combinación creo que fue llegando hacia la conformación de una conciencia colectiva que fuimos creando de que las protestas no eran criminales, que no se siguiera criminalizando la protesta en la República Dominicana, sino que era un método válido de lucha y que todos podíamos ejercerlo. Y eso fue muy bonito, que todavía hoy nosotros estamos viendo cómo surgen movimientos, cómo surgen luchas, cómo continúan, pero cada vez más personas y más jóvenes de todos los estratos sociales tienen iniciativa y ya no existe esa duda ni ese miedo muchas veces de los padres, y ahora los padres acompañan a los hijos también y vemos familias completas, que fue lo que pasó en la Marcha Verde, familias completas hasta con coche de niños y niñas. Eso fue una cultura y una mentalidad que se cambió, porque no era así antes. Y yo creo que todos los que participamos en esos espacios le dejamos un legado a la República Dominicana inmenso, que se llama participación ciudadana sin miedo. Y ese legado permanece hoy, porque ustedes saben que nosotros tenemos en la Constitución unos mecanismos de participación establecidos, como el referéndum, el plebiscito, que no se han puesto en marcha, y la gente está ávida de participar. Y cuando existe una injusticia, la forma más democrática de canalizarla es la participación. Y yo creo que esa participación sin miedo y ese legado histórico de lucha, de que es posible luchar y que es posible conseguir los objetivos, es lo que ha permitido que hoy en día podamos cristalizar y materializar el sueño de que exista mayor participación de la ciudadanía en los asuntos públicos, sin ningún tipo de traba. Fueron muchas luchas, ahí estuvo también la de la Ley de Libre Acceso a la Información, la 200-04, que se materializó y se cristalizó en el Congreso. Un saludo a Pellegrín. Pero también tuvo un componente, luego de que la ley se materializó, de que la ciudadanía empezara a ejercer ese derecho y empezáramos a pedir información. Y los movimientos sociales nos formamos en ese momento en la ley para pedir la información y empezamos a pedir la información a todas las instituciones públicas. Y fuimos lo que hicimos ese ejercicio de ciudadanía. Y luego entonces, cuando la prensa se hizo eco, porque lo hacíamos a través de las redes sociales también, empezó ya el ciudadano común a decir, yo puedo pedir una información. Yo no tengo miedo ya de pedir una información, ya yo sé cómo pedir la información, porque también capacitábamos a la gente. Es decir, que no es protestar por protestar, sino que hay una causa común entre todos que nos unía y que nos sigue uniendo, que es una República Dominicana cada vez mejor. El que protesta y está ejerciendo un derecho no lo podemos ver como un enemigo, que era la concepción anterior. Tenemos que verlo como un ciudadano con derechos que los está ejerciendo y que nos está diciendo algo, que nos está diciendo que algo está mal y que hay que arreglarlo, y que para eso tenemos que escuchar, porque cuando no escuchamos viene el autoritarismo. Entonces creo que el aporte de Julio César de
sistematizar y de preguntarnos de manera democrática, a mí me sorprendió muchísimo, no porque Julio César siempre ha sido una persona que se ha acercado a nosotros. Desde, bueno, estábamos en la acera del frente protestando y él estaba en el Senado y nos abría la puerta, vengan, entren, díganme qué es lo que pasa. Y esa es la función del servidor público. Pero sí me sorprendió que para este libro nos estuviese consultando a todos, no solamente desde la parte académica, sino que le da valor a la experiencia. Y yo sé que la experiencia de Bartolomé, de Giovanni, de Millicent, de María Teresa, de Ico, de Diana, de Olaya, de Emilio Galván, todos tenemos experiencias distintas y hay que recogerlas. Pero participamos de las mismas causas y nos movimos por ellas. Y esas experiencias, que también vienen con un soporte de la parte académica, son fundamentales para entender cómo se movieron estos movimientos sociales y cómo nosotros debemos mover nuestros jóvenes hacia el futuro, porque los jóvenes ya se están moviendo. Pero cómo continuar con un legado de que una sociedad puede transformarse de una forma de hacer quizá política y política social de manera violenta a una forma pacífica. Hay una experiencia bellísima con la que voy a finalizar. Yo recuerdo que nosotros estábamos con el sector sindical y uno de ellos me decía, nos fuimos a poner, teníamos una protesta que se llamaba, que era con el tema del transporte, pero nos unimos al sector sindical para que ellos también participaran. Y recuerdo que uno de ellos me dijo, Elizabeth, yo no sabía que de esta forma nosotros podíamos protestar y que el gobierno no iba a hacer caso. Esta es mi primera experiencia y estábamos poniéndole cintas negras a los carros. Y él se encontraba eso tan extraño y me decía, esto no va a funcionar. Es que yo le decía, ponte a poner tu cinta negra, no te preocupes. Le poníamos cinta negra a los carros. Como a los 5 días nos llaman a una reunión y él dice, pero ¿y qué fue lo que hicimos? O sea, el cambio de mentalidad y días después me confiesa y me dice, yo me siento sumamente contento porque cuando yo tenía que salir a quemar una goma, yo temía hasta por mi vida y la vida de los demás, porque generalmente era a tiro que nos íbamos. Esa es una experiencia que nosotros tuvimos y recuerdo que fue una de las más lindas con una parte del sector sindical. Y me decía, la verdad es que esto ha transformado nuestra forma. A partir de ahí, ellos empezaron, ese sindicato, a continuar las protestas pacíficas. Y yo recuerdo que yo me reía muchísimo porque veía en la prensa, están convocando una rueda de prensa, están convocando un flash mob, que eran de las cosas que hacíamos también. Y esos son de los legados quizá que el cambio de mentalidad nos puede ir dejando. Muy bien, muchas gracias, Elizabeth. Muy buen testimonio desde los movimientos sociales. La gran paradoja es que quien ha escrito este libro ha sistematizado la información y los movimientos, es un político y no un miembro de los movimientos sociales. Un político que de alguna manera alguien pudiera decir fue víctima de los movimientos sociales, él y su partido. De modo que vamos a escuchar al sociólogo, al experto, al cientista social, prologuista del libro, el profesor Leopoldo Artiles Gil, que además ha analizado, conoce todos los trabajos previos que se hicieron de sistematización de los esfuerzos de lucha de los movimientos sociales, como los trabajos de sistematización de las protestas realizados por el Centro de Estudios de la Educación Dominicana, SEDE, por la propia Universidad Autónoma de Santo Domingo, los trabajos de Van Nayani, los trabajos de diferentes sociólogos y estudiosos que han, digamos, abrevado en estos movimientos para poder producir conocimiento. Adelante, profesor Artiles. Micrófono. Bien, es un honor para mí el haber contribuido con mi reflexión a través del prólogo al texto de Julio César para destacar el valor de la contribución que Julio César Valentín Giminián
que conjuga en sí un especial talento e inteligencia para la interpretación desde la teoría social y política de los movimientos sociales, pero que además, como dice Fausto, ha servido al país como político. Estos seres humanos con estas características los hay, pero no son muchos y no son frecuentes. Entonces, hay que saludar que de su mano haya salido un texto sobre movimientos sociales que hace un uso muy juicioso de lo que podemos llamar ya como la tradición de estudios sobre los movimientos sociales de República Dominicana, que a mi juicio parte desde los años 80 con las nuevas teorías sobre nuevos movimientos sociales que aparecieron en ese momento y que se han venido desarrollando. En el texto de Julio César, en efecto, se evidencia el valor de esta contribución y él se monta en ella para poder entonces contribuir a la comunidad de investigadores, así como a las comunidades militantes, ¿no?, y de políticos, un texto en el cual se aborda los primeros 20 años en la historia de los movimientos sociales del siglo XXI. Para mí es el primer texto que se produce que tiene esta dimensión, vale decir, analizar, enfocar los principales movimientos sociales que han caracterizado los primeros 20 años del siglo XXI, haciendo conexión con todos esos estudios anteriores, ¿no?, que se habían producido antes, algunos incluso en este mismo siglo, pero que no pudieron abarcar como se abarca en el texto de Julio César, todos los ciclos de protesta y los principales movimientos sociales que han caracterizado estas 2 décadas. Ya escuchamos el testimonio de Elizabeth, que es importante tenerlo en cuenta para poder apreciar que una de las contribuciones principales del texto de Julio César es revelarnos la particularidad de los movimientos del siglo XXI en relación y contradistinción con los movimientos del siglo XX. Una particularidad que resalta y que ya ha sido mencionada es que los movimientos del siglo XXI en República Dominicana incorporaron un elemento de clase media muy importante, sin descartar los sectores populares. Estas clases medias se incorporan y, como ya escuchamos en el testimonio de Elizabeth, abrazan nuevas formas de expresión y de lucha. En la teoría sobre movimientos sociales que Julio César conoce muy bien y que lo expresa en su libro, a esto se le denomina repertorios. Se desarrollan diferentes repertorios de lucha, diferentes formas de convocatoria que sin duda también revelan los cambios estructurales que se han dado en la sociedad dominicana a partir de las últimas décadas del siglo XX y las 2 décadas presentes o inmediatamente pasadas de este siglo. El texto, además de que abraza esa tradición de estudios y, como digo, de manera juiciosa y sistemática, da voz a los participantes de los movimientos. Esto es algo sumamente interesante. ¿Por qué? Porque
revela vamos a decirlo así, el acierto metodológico que tuvo Julio César en darle vida a su texto con el testimonio de los actores que participaron directamente en estas protestas, en estos movimientos. Asimismo, como también da vida al texto con la referencia a las influencias de actores que desde los medios de comunicación y diversos espacios y escenarios de la opinión pública contribuyeron a darle forma a dichos movimientos. Sin duda, un aspecto sobresaliente y que forma parte de esos cambios estructurales a los que hice mención es el hecho de que en nuestro país, como en el resto de muchos otros países donde se produjeron movimientos parecidos, el papel de las redes sociales es fundamental. Las redes sociales posibilitaron diversas formas de convocatoria muy ingeniosas y facilitaron a su vez que los movimientos se desarrollaran más democráticamente. Vale decir, no había una sola voz, no había un solo centro, no había un solo actor apelando a formas de liderazgo personalistas y autoritarios, sino que el movimiento se percibía como movimiento, realmente. Y en eso tiene mucho que ver el hecho de que las redes sociales, ¿no?, se convirtieron en una plataforma, en una nueva plaza pública desde la cual se expresaron las nuevas demandas y se atrajeron a los nuevos actores que al movilizarse impactaron de alguna forma u otra en la política pública. El hecho de que un movimiento como el 4% haya tenido como resultado el cambio, un cambio fundamental en la política pública, es revelador de este acierto. Hay un elemento que en el prólogo yo hago mucha insistencia, porque me parece que además de los méritos académicos, científicos que tiene el texto de Julio César, el texto de Julio César tiene también un valor interventivo. Es decir, Julio César, con su discurso en el texto, interviene en un escenario en el cual llama la atención a la clase política dominicana. Y a mi parecer argumenta con mucha lógica y muy buen juicio sobre la necesidad de que la clase política dominicana salga un poco de su marco de confort y pueda hacerse tanto interpelada como interpeladora de los movimientos sociales ciudadanos de nuestra contemporaneidad. Ese es un valor fundamental de este texto. No recuerdo un texto que haya tenido un elemento como este, un valor de interpelación a un sector clave en lo que toca a conformar el presente y futuro de nuestra sociedad. Huelga decir que con
dicho texto se hace claro que los movimientos sociales dominicanos del siglo XXI abrazan valores nuevos emergentes, como es la valoración del medio ambiente, la valoración del desarrollo humano y la valoración de estrategias para higienizar la moral pública y gubernamental. Me estoy refiriendo a la manera como se resalta su crítica en lo que toca al movimiento de la Marcha Verde, cuyo impacto fue lo que fue debido a la emergencia, a la fuerza, a la cristalización en una gran parte de la sociedad dominicana de un valor que requería de mayor limpieza en el manejo de la cosa pública, en el manejo de los recursos públicos. No queda más que agregar a mi juicio. Quiero con todo no solo darle la bienvenida a esta importante contribución a las ciencias sociales dominicanas y contribución a la comunidad de los investigadores que hemos en algún momento intervenido en este tema y contribución a esta tradición de estudio. Contribución también a la ampliación del diálogo político y felicitar a Julio César Valentín por lo que, a mi juicio, es por hoy un texto, una contribución que va a tener que ser tomada en cuenta necesariamente para poder seguir comprendiendo este fenómeno. Gracias. Muchas gracias, profesor Martínez, por esta intervención. La naturaleza de estos movimientos del siglo XXI es muy distinta a la naturaleza de los movimientos sociales del siglo XX. Hay muchos estudios que se hicieron, mencionábamos a Bagnaiani, Laura Faxas, Isis Duarte, Carlos Julio Báez Evers, muchos estudiosos que hicieron aportes, César Pérez, Leopoldo Artiles, que hicieron aportes importantes en el estudio de los movimientos sociales en República Dominicana. La naturaleza de estos movimientos en el siglo XXI separa una cosa de la otra, de modo que el nombre de Julio César Valentín hay que ponerlo en primer lugar entre los estudiosos sociales de estos movimientos en el siglo XXI. Creo que Francia tiene una presentación de Julio César Valentín que va a tomar la palabra a partir de este momento. De acuerdo. Muchas gracias, Fausto Adames. Muchas gracias, Fausto Rosario Adames. Muchas gracias, Elizabeth Mateo, don Leopoldo Artiles. Dicen que las promesas se cumplen, pero yo sé que ustedes van a estar de acuerdo conmigo en lo que voy a hacer, que no voy a cumplir la promesa de mencionarlos a todos. Hemos venido aquí por el protagonista de esta noche, que es Julio César Valentín, y él sabe que somos sus amigos todos los que estamos aquí. Pero ustedes me van a permitir decir que estamos en el auditorio Manuel del Cabral de esta biblioteca Pedro Mir. Don Manuel del Cabral es el padre, o ella es la hija de don Manuel del Cabral, de doña Peggy Cabral, viuda Peña Gómez, que está entre nosotros. Muchísimas gracias, doña Peggy. Gracias, senadores, diputados, activistas sociales, amigas, amigos, pasadas y presentes autoridades, dirigentes de las diferentes organizaciones políticas que nos apoyan con su presencia. Muchas gracias. Vamos a hablar de un abogado, politólogo y dirigente político de amplia experiencia. En la actualidad, es funcionario del Organismo Multilateral de Desarrollo, CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, antigua Corporación Andina de Fomento. Secretario de Relaciones Internacionales del Partido de la Liberación Dominicana y vicepresidente de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina, COPAL.
Ha publicado algunos libros, entre estos, Los movimientos sociales dominicanos en el siglo XXI, Dimensiones liberales y progresistas de la Constitución 1963 y Constitución, Reforma y Democracia de la imposición autoritaria al pacto político-social. De su formación académica, podemos decir, máster en Ciencia Política para el Desarrollo, Universidad Salamanca, Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales y Global. Posgrados en Derecho Internacional por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y Derecho Internacional Público y Diplomacia, Universidad Autónoma de Santo Domingo, Recinto Santiago. Y en el arbitraje internacional por la Universidad de La Habana y Complutense de Madrid. En la administración pública ha cumplido funciones en los 3 poderes del Estado. Senador de la República, 2010-2020. Presidente de la Cámara de Diputados, 2006-2010. Y diputado en 3 periodos, 1998-2010. Previamente fue investido como procurador fiscal, juez de instrucción, juez de paz y traductor judicial del Distrito Judicial del municipio de Santiago, Santiago de los Caballeros. Mientras desempeñaba su rol como legislador, presidió el Foro de Presidentes de Poderes Legislativos de Centroamérica y la Ciencia del Caribe, FOPREL. Ha formado parte del cuerpo docente de programas de maestrías en Derecho Parlamentario e Historia Constitucional en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. En la Universidad de la Sorbona e Global. También integrante de la membresía del Consejo Académico de Programa de Apoyo a las Defensorías del Pueblo de Iberoamérica, de la Universidad de Alcalá, España, y profesor de maestría online de Derechos Humanos. Ha participado en numerosos programas y foros internacionales de alto perfil científico y académico en los ámbitos del poder legislativo y derecho parlamentario, ciencia política, Estado de Derecho, políticas públicas, seguridad y defensa, entre otros tantos. En sus publicaciones encontramos ensayos y artículos sobre distintas temáticas y también que ha sido conferencista nacional y también internacional sobre poder legislativo, valores y políticas de la democracia, control parlamentario, funciones del poder legislativo, valores y prácticas de la democracia, reformas constitucionales y Estado de Derecho, movimientos sociales, políticas públicas y valores fundamentales de un partido progresista, incluyendo ampliación de derechos en favor de sectores vulnerables, entre otros. Asimismo, se ha destacado en sus exposiciones sobre la composición del Congreso, propiciando debates sobre la estructuración unicameral para países y estados unitarios con baja densidad poblacional, como es el caso de la República Dominicana. Hoy pone a la disposición del público esta obra, Movimientos Sociales Dominicanos en el siglo XXI, una mirada politológica de algunos de los movimientos sociales más destacados de las 2 primeras décadas del siglo, escenificados en República Dominicana. Su nombre es Julio César Valentín Jiminián. Duro. Un duro usted. Gracias. ¿Se oye? Sí. ¿Se oye? Preguntan, ¿sí? Buenas noches, queridas y queridos amigos, amigas, concurrentes a este encuentro. No saben cuánto valoro que tantas personas con múltiples ocupaciones estén aquí presentes. Que estén presentes en la puesta en circulación de este intento de reflexión sobre un fenómeno de la contemporaneidad que estimo merece ser deliberado, merece ser
analizado, discutido. Y la verdad es que es muy retador, porque luego de las intervenciones de Elizabeth Mateo, que le conocí siendo una jovencita, nosotros la vi, sigo muy joven, pero la vi como una jovencita popi, estudiante universitaria de una universidad privada, cuando quienes participábamos de las protestas populares de los 90, de los 80, en el caso mío y de otros que veo aquí, y de otras, participábamos de unos repertorios de acciones colectivas, de unas modalidades de protesta muy distintas a las de ahora. Entonces yo quiero darle las gracias a cada uno de ustedes, pero en particular al presidente del Senado, Eduardo Estrella. Fue mi competidor en una campaña, a mi juicio, muy decente, y que él me dio una oportunidad que yo no había tenido. Yo participé de 5 campañas y de 6 internas. Nunca recordé que nadie me llamó para decir, reconozco tu triunfo. Yo, al recibir 20 actas, gané 4, empaté 2, perdí las otras. Di un mensaje al país, llamé al senador Estrella y envié una carta a mi hija. Siempre, aunque participé con gente muy decente en competencias, porque creo que Santiago, los debates electorales suelen ser, tener un senador como Francisco Domínguez, como Camejo, como Víctor García Suez, como Víctor Méndez, como el senador Estrella, yo me siento orgulloso de ellos, no importa la parcela política. Entonces él me dio esa oportunidad. La segunda oportunidad que me dio me permitió tener el tiempo para la reflexión y escribir este texto. Y otros. Me bajó considerablemente el ingreso, pero me incrementó la quietud. Le voy a entregar el libro gratis. Este no tiene que comprarlo. Al final. Agradezco que usted, teniendo sesión hoy, el señor vicepresidente, estén aquí, que diputado, mi hermano, Víctor, que es uno de mis discípulos más aventajados, se me ha pasado, al vocero del Senado, a mi querida hermana Minú, presidenta de Opción Democrática, pero particularmente me gustaría mencionar a ese contingente de activistas sociales que en distintos momentos fueron construyendo esa militancia ciudadana que nos interpela y que nos llama a quienes estamos en el ejercicio de la política democrática formal, en los parlamentos, en los ayuntamientos, en las agencias del Estado, en los partidos políticos, en las oposiciones, en los gobiernos, entender que lo que fue una vez el canal fundamental de participación de la ciudadanía, de las clases sociales, de los sectores populares, como actor colectivo, era el partido político. Ya no son solo los partidos políticos. Claro, siguen siendo instrumentos, canales fundamentalísimos de comunicación, de canalización de las exigencias y aspiraciones ciudadanas, para llevarlas al Estado donde se toman las decisiones públicas, donde se adoptan las políticas públicas. No, esa mirada del único canal, el partido, no es que no sea importante, sigue siendo importante, pero deben compartir lo público, las calles, con otros actores, también políticos, porque los movimientos sociales son políticos, son son actores políticos, colectivos, contenciosos, que generan cambios, que tramitan cambios, que pueden ser cambios perniciosos como cambios positivos. A vos le hicieron el más vigoroso movimiento social ultraconservador que depuso un gobierno, un intento democrático.
una insinuación de una revolución democrática, como dice José Antonio Fiallo. Sin embargo, hay otros movimientos que nos han llamado a la clase política, a las derechas y a las izquierdas, a los del centro, a los católicos, a los cristianos, a los no, que hay otros mecanismos de participación, que hay otros actores colectivos por donde la ciudadanía puede causar sus enojos, sus ansiedades, sus disgustos. No van a desaparecer los partidos políticos, no van a desaparecer los parlamentos, pero sí tienen que ajustarse a unos nuevos tiempos y a una ciudadanía con unos mecanismos y unos recursos cada vez más ensanchados. Es una ciudadanía más informada. Aquí hay gente que va a ser senadores, que van a ser congresistas, que están en los medios de comunicación, y no entender que los medios de comunicación, las organizaciones de la sociedad civil, los movimientos sociales, que cada uno tiene sus características diferentes, y los partidos políticos van a seguir existiendo. Pero el gran desafío, y por eso lo escribí, era entender que, por ejemplo, ahí está Temístocle Montaz, a quien le agradezco enormemente que, estando en el duelo del fallecimiento de su madre, esté aquí con nosotros. En el comité político del PLD, recuerdo yo que se discutió lo que estaba pasando con la marcha, con el 4% por la educación, que a mi juicio es el primer gran movimiento social integrador de las más diversas expresiones de la sociedad dominicana. Cuando nosotros protestábamos, mi primera protesta fue contra Bush, fuera Bush, asesino. Yo quemé bandera americana y me preguntó un amigo embajador, ¿y tú por qué hiciste eso? Y yo, cosa de muchachos. No, hombre, cosa de militancia, camarada. Porque esa era la modalidad fundamental de la protesta. No significa que personas y experiencias acumuladas en las protestas populares tradicionales, que el libro señalaba en principio de los movimientos sociales, no, de las protestas populares del siglo XX a los movimientos sociales de la era del Twitter. Pero por un tema metodológico, el profesor Leopoldo Artiles me dijo, mira, Valentín, creo que hay que hacer un cambio, porque el elemento central digamos, del enfoque, o los enfoques analíticos, teóricos que utilizas, podría tener inconsistencias metodológicas. Entonces, este señor me ha hecho un prólogo que les invito a que no lean el prólogo. Primero lean la introducción o las conclusiones y luego vayan al prólogo. Para que no le pase como a mí, que leí un prólogo de un autor español, entonces el prologuista me gustó tanto, que lo subrayé tanto, que me desilusionó el libro. Y cada vez que tengo la oportunidad, cito al prólogo. No lean el prólogo de primero. Gracias, profesor Artiles, por ese prólogo que es un ensayo. Gracias por sus magníficos comentarios que me estimulan. Debía haberte aconsejado, entonces. Eso. Creo que tendrá que haber una segunda edición porque la interpelación que me hace Fausto, además del aporte, que lo voy a guardar porque si se logra vender el libro y hay que hacer algunos ajustes, algunos cambios a partir de las sugerencias de los lectores, me habría gustado que Olaya, que el doctor César Pérez, que Leti, que otros y otras, que yo me nutrí también de los esfuerzos de sus reflexiones, pero quiero darle las gracias a Elizabeth Mateo, que me dio no solo una entrevista, quiero darle las gracias a María Teresa Cabrera, que iba a venir a estar aquí, pero por razones, puedo decirlo, camarada, de salud, no pudo estar aquí. María Teresa no es de mi partido, pero es mi compañera, porque para mí ser compañero es compartir las mismas causas. Entonces yo le recuerdo que temo que tiene buena memoria y que es muy crítico, que se discutió el fenómeno del 4%. Y alguien me decía, oh, pero tú estás apoyando el 4%. Y yo, sí, pero estoy consciente de que no soy un activista.
Yo soy un representante electo por el pueblo y soy un representante además que tuvo una campaña en un partido político y que no me corresponde. Ahora, hay la oportunidad de generar cambios. Un compañero, en esa época, no lo voy a revelar porque no es mi papel, ahí están las actas del comité político, que algún día alguien tendrá que estudiarlas. Dice, no, esa es la oposición que está ahí. Y yo, bueno, pues si lograron el apoyo de la oposición, el movimiento es un éxito. Porque eso se llama aliado influyente. ¿Qué pasaba con la protesta tuya, Miguel Ángel, y mía? Que en una época se organiza un llamado huelga, la gran huelga obrera del 27 de abril de 1987, la unidad obrera, la izquierda, a todos, y yo iba a estudiar siempre a la escuela Juan Ovidio Pulido donde estudié, hacía mis tareas ahí en la tarde debajo de una almendra, con otro compañero, con Alejo, que era más lento que yo estudiando. Ahí estudió Winton Santos. Entonces resulta que cuando llaman a la huelga, la instrucción era hasta tumbar los postes de luz. Nosotros que hacíamos jornada de arborización en el movimiento popular, pues algunos compañeros más radicales, sobre todo los compañeros de línea roja, de la línea de Iván, que eran más militaristas, pues creían que había que tumbar los árboles. No, tumbemos los postes que se pueden reponer, porque los árboles los sembramos nosotros. Pero cuando esa señora me encuentra a mí y a su otra estrella, ella decía, ustedes son dos estrellas, Alejo de mí. Alejo no era una estrella. Yo tampoco, pero yo era un poquito más atrevido. Cuando esa mujer vio que yo estaba quemando una línea de gomas, dice, pero Estrella, ¡qué desilusión! Usted quemando goma. Digo, no, la lucha nos llama. Es decir, pero hoy, ¿qué ha pasado con estas modalidades de exigencias y de demanda ciudadana? El mundo cambió. Hay mayores probabilidades. Ver un estudiante de comunicación de la UAS, las protestas de los 80 estaban referidas a los barrios populares, y a muy pocos. Pero cuando paralizábamos un barrio, 5, 8, 9, 10 compañeros de distintos grupos, en unos comités de lucha populares, o en comité de defensa, una junta de vecinas, todas organizaciones muy estructuradas. Recuerdo una vez un club, el Club Bellavista. Saben que Miguel Ángel, que está ahí, que ahora salió del PLD, llegó de la... Oigan qué pasó. Era adventista. De adventista pasó el PLD, pero de la línea dura marxista, leninista. Luego pasa y se va con Max y con Elsia, que yo no me fui, que yo no sé qué fue. Y resulta que luego Miguel Ángel estuvo en ONG y tal cosa. Recuerda que nosotros dividimos un club. ¿Saben por qué dividimos el club? Porque los que estaban en la posición nuestra, un sector de la Iglesia Católica de base y alguna gente cercana al PCD, entendíamos que quienes nos ganaron las elecciones utilizaron métodos muy contrarios a las concepciones ideológicas. Óigame, nosotros transferíamos lo que dice usted y el doctor César Pérez, como el movimiento popular era muy estructurado, tenían unos voceros que casi siempre éramos los mismos, había una jerarquización. Eso no pasa en los movimientos sociales de hoy. Yo no recuerdo cuál era el jefe o la jefa del 4%, ni de Marcha Verde. No, aquí hay un contingente. Y otros y otras que están en Europa, que están en el Estado, que están en la academia, que están en sus vidas privadas, que fueron capaces. Pero ¿qué lograron los movimientos sociales que analizo en este movimiento? Bueno, los movimientos sociales que analizo fundamentalmente, hago mención breves de algunos, pero insisto en la lucha contra la isla artificial, que Emilio Germán me dio una entrevista en 2011 y ahora, recientemente, gracias al COVID y a Eduardo. Analizo la lucha contra la cementera en Gonzalo, otra de las grandes jornadas, que incorporaron unas modalidades, unos repertorios de acciones colectivas totalmente diferentes. Un campamento que ni siquiera muchos de los activistas del movimiento ambiental o de la comunidad campesina del lugar o de los jóvenes o las jóvenes del movimiento social, de los distintos grupos que se incorporaron como redes de apoyo, no creían que eso podía persistir una semana, que era un riesgo por seguridad, pero que era un riesgo también
Sin embargo, logró una visibilidad sorprendente. Es la teatralidad, porque cada momento, cada coyuntura histórica, cada contexto histórico te establece las herramientas. Así como la imprenta contribuyó al estallido de la Revolución Francesa, con todo lo que era la imprenta, la palabra escrita, la propaganda, la televisión permitió, como dice McAdam, un gran estudioso de los movimientos sociales, que la lucha por los derechos civiles de los negros en los Estados Unidos visibilizaran y teatralizaran de una forma tal, la dramaturgia en el proceso fuera tal, que se empezó a ver a todo nivel y fue ganando lo que le llama la ciencia política y la sociología aliados influyentes. ¿Qué consiguió la lucha contra la cementera y la isla artificial? Que jóvenes prácticamente desconocidos, que habían empezado a ser identificados por medios de comunicación, digamos los popis, como los popis en la Lincoln protestando, no de Tagmilio, creo que estaba por ahí, unos muchachos de INTEC, de UNIBE, pararse a protestar por determinado tema, pero era de la UAS que salían, era de los barrios populares, era de la izquierda. No, en el siglo XXI aparecen una serie de ventanas de oportunidades. Dentro de esas ventanas están definitivamente las redes sociales. Y esas redes sociales permitían penetrar la agenda mediática. El movimiento social que no penetra la agenda mediática y no consigue aliados influyentes, definitivamente, difícilmente logra presionar la agenda estatal. ¿Qué pasó con 4%? Pudo ser un movimiento más chico, pero hubo factores institucionales. La nueva constitución, que los mismos compañeros y compañeras decían, esa no es mi constitución, permitía una serie de derechos. Cuando un grupo reducido, con la bandera amarilla, o con la sombrilla amarilla, que es un elemento novedoso también, innovador, como un elemento de identidad, de crear comunidad, el nosotros, redes de solidaridad. Cuando frente a Palacio se reprime, ¿qué pasó? Que eso se incineró la pradera. Pasó a conocerlo todo el mundo. Pero vino entonces una acción judicial, 3 acciones judiciales. Y lograron determinar que la Constitución establecía que no era necesario informar al Estado sobre una movilización pacífica. Óigase bien, ese triunfo judicial y ese atropello consiguió visibilizar al más amplio público y saber que esa ley de acceso a la información pública, que fue constitucionalizada por el constituyente o los y las constituyentes de 2010, ya sabían los grupos populares, las organizaciones sociales, que era posible acceder a la justicia y conseguir arrebatarle a las autoridades. Cuando en el comité político Temo dice, no, es que eso es la oposición, digo, bueno, pues están ganando. ¿Ya lo identificaste? Porque si están ganando, porque si esa capacidad de movilización social se convierte en capacidad de movilización electoral, ganaron. Porque mis hijos, que son hijos de un funcionario, uno en el colegio, otro en la universidad, se vistieron de amarillo con peloteros de las Águilas Cibaeñas, con José Antonio Rodríguez, con la camarada del Falpo y con Víctor, que Dios le tenga en gloria. Creía en Dios, Víctor. Creo que sí, era corecato, católico de izquierda. Entonces resulta que fueron allí porque se identificaban con eso. En ese sentido, pero también hay otros elementos en la concepción de la estructura de oportunidad política. El contexto importa, digo en el libro. El hecho de que diputados y diputadas del PLD y senadores se expresaran a favor del movimiento y exigieran que el presupuesto fuera debatida más amplia y pluralmente, pero hay un componente. El presupuesto siempre llegaba el 20 de diciembre para que no se discutiera. Pero con la nueva constitución se estableció que llegara el 1 de octubre. Al llegar el 1 de octubre, ese fue el espacio formidable, 3 meses de discusión para la emergencia del movimiento. Quien cuando la ADP iba, Camacho, Hidalgo, María Teresa, cuando iban, eran 2 días de discusión del presupuesto. Ya pasó el presupuesto, murió. Pero Minú Tavares, siendo diputado oficialista,
Guadalupe, el senador Charlie, el senador Winton, Manuel Jiménez y un sinnúmero que menciono, se expresaron. Lo mismo pasó con la cementera. Ahí se dio lo que se llama una grieta en las élites. Que una bancada se vio. En la isla artificial, recuerdas, Minú, que el vocero del PLD llamó a votar por la isla artificial porque eso lo mandó el presidente. Pues nosotros la mayoría votamos en contra y le ganamos al vocero. Ahí hubo otra grieta. ¿Qué pasó? Eso creó una alteración tal en la población, en los medios de comunicación, que el presidente de la República tuvo que revocar. Entonces los movimientos sociales han logrado, entre otras cosas, o afirmar, adoptar decisiones en consecuencia con lo que han estado reclamando, pero también han logrado revocar la licencia de Gonzalo, revocar el proyecto enviado al Congreso que había sido firmado por Hipólito y remitido por Leonel, porque la población, y como dijo Leonel en el decreto, este proyecto no estaba revestido de toda la transparencia del lugar. Pero bueno, si no sale la ciudadanía, los jóvenes, la clase media, bueno, clase media, expansión de clase media es otro factor. Al expandirse la clase media, se expanden los recursos, se expande la información y es mucho más difícil controlar esos movimientos. Lo dejo ahí para decirle que adquieran el libro. Si no lo adquieren, en 6 meses lo voy a poner gratis en la web como hago con otras publicaciones. Pero si lo compran ahora es mucho mejor porque yo se lo dedico. Muchas gracias. Perdón, no se vayan porque voy a faltarle a la maestra de ceremonia. Yo quiero que a las y los activistas sociales que me concedieron entrevistas, no a todos porque entonces voy a fracasar con el libro, pero a los y a las que me concedieron entrevistas o que pudieron entregármelo o que lo pudimos localizar, porque uno pudimos, otros no pudimos, pues queremos entregarle un libro y a otras personas que están aquí. A mi buen amigo Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, y al ingeniero Eduardo Estrella, y con él se lo estoy entregando a los demás, a todos los congresistas. El resto que lo compren, ¿eh? Vamos, por favor, permanezcan en sus lugares 5 minutitos más, nada más. Vamos a invitar, señor senador, don Eduardo Estrella, presidente del Senado, y señor Alfredo Pacheco, que sabemos se integró en este momento porque conocemos que estaba en una actividad también, pero no quiso perderse esta. Muchas gracias por acompañarnos. También, gracias, sí, al frente, vengan aquí que le va a ayudar nuestro equipo. Asimismo, saludamos la integración de Pavel Isa, del Ministerio de Planificación y Desarrollo, que se integró también ahora. Hola, ¿cómo está usted? Vamos a ver el IC para que nos apoye en esta parte, porque queremos, como siempre decimos, una foto para la historia. Perfecto. E invitamos a nuestros panelistas, por favor, Fausto Rosario, nuestro moderador y panelista. Adelante, don Leopoldo Artiles, Elizabeth Mateo. ¿A mí? Invitamos a subir aquí, por favor, a Heidi Adón, por favor. Gracias. Bartolomé Pujals. Adelante, profesor. Emilio Galván. Virtudes Álvarez. Milicen Uribe. Don Rafael Chalhub. Miguel Ángel Cid, por favor, aquí arriba. Las personas que hemos mencionado. Hola. Les recordamos que al salir están los libros a la venta. El autor se va a quedar ahí para firmar los libros esta noche. Con un agradecimiento especial a los representantes de los medios de comunicación. Muchísimas gracias por su apoyo, por su presencia. Muchas gracias. A cada uno de ustedes que nos han acompañado en esta que se ha convertido una fiesta cultural. Satisfecho puede sentirse Julio César Valentín. Están sus amigos, sus amigas. Recibiendo la obra.
Pero las emociones de los saludos, señoras y señores, no se pueden evitar. Todas las organizaciones políticas aquí representadas. Muchísimas gracias.